Muy buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven hoy, madrugan con nosotros con su cafecito, con seguramente un chocolate o una bebida al lado y están con nosotros hoy para empezar esta conversación con Ana María Velázquez. Ana María, doctora en psicología y profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, una vieja conocida de este ministerio, no por su edad, sino por su experiencia y apoyo al Ministerio de Educación siempre con el desarrollo socioemocional, las competencias ciudadanas y socioemocionales de niños, niñas y adolescentes. Ana María es una experta en este trabajo en el contexto escolar y por eso hoy vamos a estar con ella una hora trabajando, escuchándola y sobre todo recibiendo sus orientaciones en lo que implica el desarrollo socioemocional desde una mirada pedagógica para los docentes del país. Ana María además ha estado trabajando desde hace muchos años con el sector educativo, como les decía, en, por ejemplo, publicaciones como los estándares al aula. Su investigación se ha centrado en examinar los cambios del clima social, de lo que implica eso en el aula escolar, los efectos que tiene eso, desde luego, en el desempeño de los niños y en la vida en general de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, para nosotros hoy será un gusto, en verdad, escuchar a Ana María, saber de su experiencia y su trabajo como investigadora en los programas de prevención y promoción de convivencia escolar. Ha estado en Aulas en Paz y esperamos que esta jornada en la que ustedes van a poderla escuchar durante una hora sea de gran provecho para todos los docentes que nos acompañan. Así que Ana María, muy bienvenida y estamos atentos a escucharte en este espacio. No olviden, por favor, a los educadores que nos están viendo, que en el link que van a tener por allí en el Facebook van a poder registrar sus datos justamente para que podamos enviarles después más información, volverlos a contactar y desde luego estaremos muy pendientes desde el Ministerio de Educación y con Ana María de resolver las dudas que hoy a lo mejor en una hora no logramos, pero que seguramente vamos a poder seguir conectados después. Ana María, muy bienvenida y en nombre del Ministerio muchísimas gracias también y de los educadores que hoy están con nosotros, ya más de 400 conectados a este Facebook Live. Mil gracias. Qué maravilla, pues muchas gracias Olguita por la invitación. A mí en verdad este es un tema que me apasiona, lo comparto con todo el cariño, lo he aprendido durante mis 20 años de experiencia profesional y cada día aprendo con los maestros nuevas cosas y me encanta poder compartir con ustedes esto que he desarrollado también en compañía de muchas otras personas de mi grupo de investigación en la Universidad de los Andes. Entonces, pues bueno, hoy quiero hablar un poquito sobre este tema que me apasiona y que espero pues dejarles algunas semillas de ideas de cosas que pueden hacer con sus estudiantes, no solo hoy en medio, digamos, de una emergencia sanitaria mundial, sino en general en la vida, en lo que significa nuestra misión como profesores, como maestros de los niños, las niñas y los adolescentes que van a ser las futuras generaciones para nuestro país. Entonces, bueno, como ya saben, hoy vamos a estar conversando sobre habilidades socioemocionales, qué oportunidades pedagógicas tienen los maestros para trabajar en sus aulas de clase. Mi nombre, ya como Olga lo dijo, es Ana María Velázquez, yo soy psicóloga, tengo una maestría en educación y un doctorado en psicología, pero más allá de mis títulos, pues digamos, soy un ser humano que se ha interesado por otros seres humanos, por tocar vidas, las vidas de mis estudiantes, las vidas de mis estudiantes maestros, y eso es un poco lo que quiero compartirles hoy, digamos, lo que he aprendido con mis estudiantes maestros, con mis estudiantes de la universidad, con algunos estudiantes que alguna vez estuve en colegio sobre estos temas y lo que hemos ido avanzando y ojalá pues les deje como algunos ejemplos de cosas concretas que ustedes podrían hacer con sus estudiantes ya mismo. Entonces, bueno, esta charla la tengo dividida en tres partes. Por un lado, entender qué son las habilidades o competencias socioemocionales y voy a utilizar habilidades y competencias, digamos, intercambiando este término para no confundirnos demasiado, digamos, con esa conceptualización por ahora. Luego voy a hablar de los principios generales de cómo se promueven pedagógicamente y finalmente vamos a hablar de qué oportunidades pedagógicas tenemos los maestros para promoverlos a todo nivel con nuestros estudiantes, independientemente de si estamos de manera remota o no. Estas son, digamos, oportunidades que yo encuentro que se pueden aprovechar tanto en el contacto presencial cercano con los estudiantes como
en el contacto, digamos, virtual o remoto, incluso a través de un teléfono, si es necesario, o un mensaje de WhatsApp. Esa es como la idea en general. Y entonces, al finalizar el segundo punto, voy a abrir un pequeño espacio de preguntas para tratar sobre estos dos puntos de conceptualización y de cómo los principios pedagógicos sobre cómo se promueven. Y ya los ejemplos concretos los trabajamos en la tercera parte. Entonces, los invito a que sus primeras preguntas sean relacionadas principalmente con estos dos aspectos iniciales y luego ya les muestro los ejemplos específicos que quiero proponerles. Entonces, bueno, comencemos con qué son las habilidades o competencias socioemocionales. Aquí les traje dos citas específicas de dos fuentes que por supuesto para mí son muy importantes. Una que es una organización norteamericana que se llama CASEL, es una organización que reúne investigadores de universidades diferentes de todo el mundo. Si bien se centra en Norteamérica, también reúne ideas de investigadores de otras partes del mundo. Ellos las conceptualizan como el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para entender y manejar las emociones, determinar y alcanzar objetivos, sentir y mostrar empatía, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Esa personalmente, digamos, es la conceptualización con la que yo más me identifico y yo creo que uno como profesor investigador debe, digamos, declarar cuáles son esas perspectivas desde las cuales se sitúa, ¿no? Esto está muy en concordancia con lo que el Ministerio ha planteado recientemente sobre qué son esas habilidades o competencias socioemocionales. El Ministerio plantea que son un conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que nos permiten reconocer y generar respuestas positivas ante las emociones propias y las de los demás, actuar de manera constructiva, democrática e, instructiva, e inclusiva, perdón, en la sociedad y ser autónomos en la toma de decisiones y pues por supuesto en ejercer nuestros derechos. Entonces fíjense que hay algunos asuntos en los que ambas conceptualizaciones confluyen y el Ministerio de hecho también ha adoptado en buena medida esta conceptualización de CACER. Esto específicamente, ¿qué significa? Concretamente, ¿qué significa? Y aquí es donde yo los invito a comenzar a pensar, bueno, estas competencias o habilidades específicas que yo les voy a mencionar dentro de este marco, ¿dónde pueden ustedes verlas con sus estudiantes y en qué espacios, en qué lugares, en qué momentos de la interacción con sus estudiantes se encuentran oportunidades para poder desarrollarlas? Y no solamente con sus estudiantes, también consigo mismos. Sin duda, igual que cualquier otra disciplina, si esto es algo que uno quiere enseñar, pues primero tiene que desarrollarlo en sí mismo, ¿no? Yo no puedo enseñar sobre la célula si no sé sobre la célula. De igual manera, aquí es muy difícil enseñarle a mis estudiantes a regular sus emociones si yo mismo no sé muy bien cómo regularlas. Entonces, siempre la pregunta creo que es muy importante, pensémoslo hacia nosotros mismos, cómo tenemos nosotros desarrolladas, cómo las manejamos, estas habilidades y competencias y cómo asimismo podemos ser modelos de rol para nuestros estudiantes y aprovechar situaciones que se nos presentan permanentemente con ellos para desarrollar estas competencias. Y entonces tenemos 5 dimensiones grandes o grandes competencias, las llama Cassell, que son la toma responsable de decisiones, la conciencia de sí mismo, la autogestión, las relaciones interpersonales y la conciencia de otros. Y frente a estas grandes dimensiones, pues hay unas competencias específicas. Entonces, en toma de responsable de decisiones, por ejemplo, Cassell nos plantea como habilidades específicas la generación creativa de soluciones, la consideración de consecuencias, el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Esto, ¿qué es lo que significa? Es lo que hacemos los seres humanos siempre que se nos presenta un reto, un desafío, un problema en la vida. Y aquí particularmente son desafíos que me retan a mí mismo como ser humano o que me retan en mi interacción con las otras personas a nivel cercano o a nivel más amplio social. Y entonces cuando yo tengo algunas situaciones dilemáticas, por ejemplo, problemas controversiales, salgo o no salgo a la calle frente a la pandemia, debo o no debo usar los tapabocas, debemos o no debemos regresar a las escuelas, ¿no? Todos estos problemas grandes que nos presentan implican que analicemos, recojamos información, generemos soluciones alternativas muchas frente a esos problemas, consideremos las consecuencias de cada una, pensemos muy críticamente en dónde debo consultar información, cuál información es más válida, cuál sí le creo, cuál no le creo, y finalmente llegar a tomar una decisión ética y responsable. Eso puede ser frente a problemas sociales como el de la pandemia, pero también puede ser frente a problemas personales, frente a mis compañeros están comenzando a fumar, ¿será que vale la pena o no vale la pena que yo asuma ese riesgo? O creo que mis amigos están iniciando su actividad sexual, ¿debería o no yo iniciar mi actividad sexual? U otro tipo de situaciones, digamos, que se nos presentan también a los chiquitos, ¿no? Acabo de poner ejemplos más de adolescentes, pero también a los chiquitos se les presentan situaciones difíciles sobre esto que me acaba de decir mi papá o mi mamá, no me parece, no estoy de acuerdo, le digo o no le digo,
respondo, no respondo, esto que dice mi profesor me parece como raro, pero ¿será que debo seguir el modelo del profesor o será que puedo cuestionarlo? ¿No? Entonces, todas esas situaciones en las que a uno se le presenta un desafío, allí utilizamos esta competencia de toma responsable de decisiones. ¿Qué es la conciencia de sí mismo? Aquí ya hablamos en estos dos, digamos, grupos de competencias o habilidades relacionadas con sí, que se ven como el rosadito, el clarito, tienen que ver conmigo mismo. La conciencia de mí mismo y la autogestión, que es cómo me manejo yo conmigo mismo. Entonces, la conciencia de sí mismo significa qué tan capaz de identificar mis emociones. Y en general los seres humanos nos damos cuenta que estamos sintiendo cosas. No, generalmente no tan fuertemente cuando estamos consumidos por emociones muy intensas como la furia, la frustración, sí, la tristeza profunda. Ahí es cuando son muy intensas, es difícil identificarlas bien, pero lo que suele suceder es que tenemos un vocabulario emocional muy limitado. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ¿cómo desarrollar en nosotros como maestros nuestra capacidad de identificar las emociones que me digan, me estoy comenzando a alterar, me estoy comenzando a molestar, algo está pasando, me siento frustrado, me estoy como desmotivando con esto, darse cuenta de esto y comenzar a trabajar con esas emociones? Y eso implica que como yo estoy concentrado en mí mismo, en esa conciencia de mí mismo, pues también tengo que desarrollar mi capacidad de autoconocimiento, por ejemplo. Creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero a veces no hacemos ejercicios profundos de reflexión acerca de nuestras creencias, de por qué nos situamos en el mundo, cómo nos situamos, etcétera. Y ese proceso de autoconocimiento es algo que hay que trabajar y ejercitar, eso no surge naturalmente. Hay personas que tienen unos procesos reflexivos más fuertes que otras, y entonces es una competencia que uno también puede ayudar a desarrollar en sí mismo y en los estudiantes. La autoconfianza y la autoeficacia que son fundamentales para la motivación. Es muy difícil persistir y mantenerme motivado si yo no confío en mis habilidades. Y por supuesto los profesores tenemos una capacidad inmensa, un potencial inmenso para desarrollar la autoconfianza en nuestros estudiantes, para hacerles dar cuenta cuando sí están logrando obtener algunas metas y cuando no, y qué deben hacer para alcanzar eso que no están logrando obtener. La autogestión, que tiene que ver como con el manejo ya de mí mismo, la autorregulación de mi comportamiento, de mis pensamientos, de mis emociones, pues entonces tiene que ver con cómo manejo esas emociones. Por un lado las identifico, pero por otro lado hago algo con ellas. Y sabemos que las emociones son maravillosas, digamos, son herramientas que la vida nos provee justamente para leer el mundo. Y para responder frente al mundo, ¿no? Cuando tenemos objetivos en la vida, y no estamos logrando alcanzarlos, comienzan a surgir algunos pinitos como de rabia ahí en el fondo, y no es malo. Realmente la rabia nos ayuda a identificar, hay algo que no estamos logrando, hay algo que no estamos alcanzando, hay algo que me está obstaculizando eso que quiero lograr, y entonces, ¿cómo hago para canalizar ese sentimiento, digamos, de enojo, por ejemplo, que tengo, de molestia, de frustración, para alcanzar eso que quiero alcanzar? Y también es muy importante cuando, por ejemplo, se están violando mis derechos, ¿no? Cuando me veo violentado y victimizado, esa rabia no es mala por sí misma, esa rabia me está indicando, hay algo que me está haciendo generar indignación, molestia, alguien que me está haciendo daño, y esa rabia nos energiza para ejercer nuestros derechos, para defender nuestros derechos. Entonces, si no la sentimos, es muy grave porque nos dejamos que todo el mundo pase por encima de nosotros, y entonces experimentar esa emoción de enojo sí es fundamental para poder avanzar en el logro de los objetivos o defender, por ejemplo, nuestros propios derechos. El manejo del estrés también es fundamental, y por supuesto en esta época ha sido un tema central en lo que nos está pasando a todos como maestros, como seres humanos, y por supuesto a los estudiantes. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros darles herramientas? Primero, darnos herramientas a nosotros mismos para manejar el estrés, la presión, la sensación de esto se me está saliendo de las manos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo identifico que estoy emocionalmente, cómo me encuentro? ¿Cómo esas emociones me están afectando mi cuerpo, mi vida, mi mente, mis relaciones, etcétera? Y cómo, digamos, defino algunas estrategias en mi vida para poder afrontar ese estrés y no permitir que el estrés entonces termine empeorando las cosas porque me afecta mi salud, disminuye la capacidad de mi sistema inmunológico para responder, y por supuesto me vuelve más vulnerable a enfermedades, ¿no? Entonces allí también podemos hacer muchas cosas y eso hace parte de todo este complejo de habilidades socioemocionales. La definición de metas y la automotivación, esto también es fundamental, ¿no? No solamente dentro del emocional, sino también dentro del motivacional. Y es, ¿cómo hago entonces en este contexto tan difícil donde yo no tengo todas las, ya no puedo ir a la escuela o al colegio, ya no puedo acudir tan fácilmente a mi profesor y tengo que seguir mis procesos de aprendizaje? Entonces, ¿cómo hago yo para definir unas metas, establecer un plan de trabajo autónomamente, motivarme
para continuar con mis procesos académicos. Eso es algo que también los profesores podemos apoyar y que nosotros mismos, insisto, debemos trabajar con nosotros mismos. En la dimensión de relaciones interpersonales, entonces, ya tiene que ver, ya me salgo de mí mismo para empezar a interactuar con el otro, y tiene que ver con cómo, por supuesto, me relaciono con esas otras personas cercanas, pero tampoco no necesariamente todas cercanas, también pueden ser conocidos o el otro ciudadano que me encuentro en la calle, el vecino que me veo, con quien me veo frente a mi edificio, frente a mi casa. Y entonces ahí, por supuesto, en las relaciones interpersonales surgen cosas maravillosas. Los seres humanos nos vinculamos hacia las otras personas de manera natural y es una necesidad que todos tenemos y que nos satisface y nos hace felices poder interactuar y comunicarnos con el otro, que es una de las cosas que de alguna manera nos tiene un poco aprensivos en esta circunstancia de distanciamiento físico de los otros, ¿no? Pero, y esas cosas maravillosas se aprovechan mucho mejor cuando tenemos unas mejores relaciones con los otros. Entonces, por supuesto, entre los seres humanos siempre surgen conflictos, ¿no? Tenemos diferencias de pensamiento, diferentes maneras de hacer las cosas y allí aparecen los conflictos de manera natural y que es lo importante aprender a resolverlos de manera constructiva. Y entonces allí tenemos la oportunidad de desarrollar esas habilidades para resolver conflictos con otros. Para eso necesitamos comunicarnos asertivamente, no agresivamente, no pasivamente, asertivamente, que es una palabra difícil a veces de entender, pero significa que yo pueda expresar lo que quiero expresar sin pasar por encima del otro y sin lastimar al otro. Para eso también necesito escuchar, una competencia que no incluye aquí en este listado, pero escuchar activamente a otras personas, ¿sí? Tener esa conciencia también del otro, que tiene que ver con la conciencia de los otros de la que ya vamos a hablar. Y por otro lado, pues además de resolver conflictos, de comunicarnos, pues todo esto que nos implica como seres humanos de ayudarnos, cooperar los unos con los otros, trabajar en equipo y en muchas ocasiones también el liderazgo, ¿no? La capacidad de movilizarme y movilizar a otras personas para que todos alcancemos una meta común. Todo esto hace parte de esa dimensión de relaciones interpersonales. Finalmente está la dimensión de conciencia de los otros, entonces, que es muy parecida a la conciencia de sí mismo, pero se pasa un poco a los otros. Entonces ya no solamente la capacidad de identificar las emociones en mí mismo, sino también de leer las señales de otras personas frente a las emociones que están experimentando. Y a veces lo leemos con el lenguaje porque alguien nos expresa ciertas cosas en cierto tono y eso nos permite, digamos, identificar qué están sintiendo esas personas, pero a veces toca con lenguaje no verbal porque algunas personas no lo expresan. A veces lo expresan a través de unos silencios muy indiferentes o unos silencios que terminan siendo más bien pasivo-agresivos, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprendemos los seres humanos a identificar esas señales que nos dan las otras personas para decirnos, es que estoy molesto, es que estoy frustrado, es que me siento triste, es que estoy como ansioso y nervioso, es que estoy como tan sorprendido con esto que está pasando que estoy todavía en shock, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprendemos a identificar esas emociones en nosotros? Para poder identificar las emociones o en relación con la identificación de las emociones está la toma de perspectiva, la capacidad que tengo yo de poderme poner en los zapatos del otro, tanto emocional como cognitivamente. ¿Por qué la otra persona piensa de una manera distinta a mí? ¿Qué es lo que surgió en su vida que hizo que tuviera esta forma de pensar o esta ideología, por ejemplo, distinta a la mía? En lo ideológico, por ejemplo, eso es muy fuerte. En lo que pasa en las redes sociales es clarísimo, ¿no? Cómo a veces nos cuesta tanto trabajo entender que otras personas pueden pensar diferente a mí, que tienen eventualmente buenas razones para pensar de esa manera distinta a mí, pero también para sentir de manera diferente, ¿no? Digamos, las personas, algunas son más sensibles a ciertos asuntos que otras, ¿no? Y entonces, ay, pero es que tú siempre te deprimes por cualquier cosa, ¿no? Y uno muchas veces actúa más como en el lugar de juzgar al otro en lugar de comprenderlo. Si estás como irritable y eso no está mal. Seguramente tienes buenas razones para estar irritable. Yo no me siento irritable, pero eso no significa que tú no te puedas poner irritable, ¿no? Entonces significa también tomar la perspectiva emocional del otro y entender que el otro se puede emocionar y poner muy contento por cosas que yo no me pongo contento. Entonces tú te emocionas mucho porque ganó tu equipo favorito de fútbol o de algún equipo deportivo y a mí eso no me afecta mucho, no me emociona, soy indiferente frente a eso y está bien, tú tienes derecho a emocionarte por esas cosas, ¿no? Bien, la siguiente competencia o habilidad es la empatía. Una vez yo identifico las emociones del otro, logro entender su perspectiva, reacciono también emocionalmente a esa situación. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa capacidad de compasión, de experimentar emociones que son congruentes con lo que el otro siente y poder acompañar a esa otra persona en su emoción gracias a esa empatía? Gracias a esa empatía también darme cuenta
Por ejemplo, prever que si yo hago ciertas cosas, el otro se puede ver afectado negativamente y dado que yo me voy a sentir mal por eso, pues entonces evito hacer cosas que maltraten a otra persona, ¿no? Y por supuesto, digamos, todas las habilidades que confluyen en esta idea que tenemos del respeto, cómo ser respetuosos con el otro, cómo cuidar al otro, tiene que ver, digamos, como con toda esta conciencia que tengo yo alrededor de los otros. Y entonces, teniendo claras estas habilidades, lo que uno comienza a ver como maestro son múltiples oportunidades que aparecen en todas partes para de pronto, uy, este es un buen momento para trabajar el autoconocimiento con mis estudiantes o conmigo mismo. Este es un buen momento para considerar consecuencias posibles de esto que estamos discutiendo. Este es un buen momento para intervenir y ayudarle a mis estudiantes a desarrollar habilidades para resolver un conflicto que están teniendo entre ellos dos o para resolver un conflicto que están teniendo porque no han podido acordar cómo trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces, si uno tiene claras estas habilidades, más o menos va a la pesca de oportunidades para poder trabajarlas y desarrollarlas. ¿Y por qué a la pesca? Porque cuando hablamos de cómo se desarrollan pedagógicamente estas habilidades o competencias, sabemos por la investigación que hemos desarrollado, ustedes seguramente lo saben por su propia práctica, que estas cosas no se aprenden en el discurso, se aprenden en la práctica. Yo le puedo decir a mis estudiantes, echarles un carretazo buenísimo o un sermón terrible de por qué uno debe comportarse de una manera y no debe comportarse de otra. Y los estudiantes reciben y muchas veces reciben con mucho cariño esos discursos que nosotros les lanzamos y les parecen bonitos y muy motivadores, pero una cosa es que a uno le parezca motivador eh, ayudar a los otros, que le parezca motivador, yo entonces no debería reaccionar con rabia cuando alguien me agrede, sino más bien asertivamente. Eso le parece en su mente muy interesante, pero en el momento en que tiene que aplicarlo, pues no desarrolló esa habilidad, porque lo único que tiene es un conocimiento, una idea de lo ideal sería actuar de esta manera, pero otra cosa es que yo pueda actuar de esta manera. Entonces imagínense que yo les enseño a ustedes a montar bicicleta y creo que los pedagogos siempre utilizamos este ejemplo, ¿no? Pero yo les puedo dar una cátedra por Zoom, por Webex o por Teams o por cualquier plataforma de cómo se monta la bicicleta y les puedo contar todo lo que uno puede hacer para montar bicicleta. Pero si ustedes no se montan en la bicicleta, nunca van a poder montar la bicicleta y manejarla bien. Lo mismo pasa en general con todo lo que aprendemos, pero especialmente con las habilidades socioemocionales. Yo les puedo decir a los estudiantes 1001 veces, ustedes lo que tienen que hacer es cerrar los ojos cada vez que les dé rabia y respirar profundamente. Pero si no les doy la oportunidad de hacerlo, entonces va a ser muy difícil que ellos realmente desarrollen esa capacidad porque eso se desarrolla en la práctica, en cometer errores, en volver a intentarlo, ¿no? Entonces esos principios pedagógicos es muy importante que los que tengamos en cuenta porque no se logren solamente diciendo al estudiante esto es lo que tienes que hacer, es encontrando de nuevo esas oportunidades para que ellos lo pongan en práctica. ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, hay que seguir estos tres principios fundamentales. Por un lado, el aprender haciendo, que es lo que acabo de explicar. Uno aprende a través del error, aprende a través de la práctica, de persistir, de volver a intentar, de tener una mentalidad de crecimiento que significa, yo sé que esto requiere esfuerzo, necesita persistencia, necesita que lo vuelva a intentar y yo sé que como voy a ir aprendiéndolo poco a poco, igual que la bicicleta, me monto la primera vez, seguramente me caigo, vuelvo a montarme, ya logro avanzar un poquito más, vuelvo y me caigo, pero me vuelvo a montar hasta que finalmente lo domino. Y eventualmente ya no puedo solamente en lo plano, sino en la subida y más adelante en la subida y en la bajada y ya después entonces sobre montaña. Cada vez se van complejizando pero esas habilidades, pero siempre en la medida que las pongamos en práctica. Por supuesto, el aprendizaje significativo es fundamental y es que podamos conectar esto con cosas que sean significativas para nosotros, que tengan sentido, que resolvamos estos problemas no con el ejemplo que me dan de el niño X o la persona X que está completamente fuera de mi contexto, sino más bien que pensemos cómo en nuestro contexto particular nos pasan estas cosas y cómo las podemos resolver. Entonces, por supuesto, yo me imagino el niño que está en el colegio público de Bogotá con conectividad a Internet tiene unos problemas, pero el niño que está en colegio público en Bogotá sin conectividad tiene otros problemas. Y entonces, ¿cómo conecto esas habilidades con cada una de las necesidades de esos niños? Y el que está en la ruralidad con conectividad a Internet tiene otros problemas, ¿no? Distintos. Y otras necesidades y otras situaciones que son desafiantes para ellos. Y entonces nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de poder identificar los contextos en los cuales están nuestros estudiantes, cuáles son esos desafíos que se les presentan y cómo podemos ayudarles a sortearlos de acuerdo a lo que les va surgiendo en su contexto particular. Y por supuesto el andamiaje, que es Vygotsky significa básicamente el profesor es ese tutor que ayuda al estudiante a ir avanzando poco a poco en su proceso.
en eso que llamamos zona de desarrollo próximo, que no es nada más que entender cuál es el nivel de aprendizaje que tiene mi estudiante y cómo puedo yo hacer las preguntas específicas o diseñar las experiencias particulares que van a ayudar al estudiante a ir avanzando poco a poco, progresivamente en su desarrollo. Y para que eso se logre, por supuesto, necesitamos dar muy buena retroalimentación, poderle decir a nuestros estudiantes, mira, ya lograste esto, ahora, ¿con qué paso vamos a seguir? Con este siguiente. Por eso lo llamamos andamiaje, ¿no? Porque de alguna manera estamos ayudando a los niños, a las niñas y a los adolescentes a ir paso a paso avanzando en su proceso de desarrollo. Y por supuesto eso significa conocer muy bien a nuestros estudiantes y entender que cada uno de los seres humanos está en un nivel de desarrollo particular frente a estas habilidades y que algunos de pronto ya son los sensei de la regulación emocional, pero otros todavía les cuesta mucho trabajo, ya esos otros entonces tengo que atenderlos de una manera distinta frente a los que ya, digamos, son capaces de regular mejor sus emociones o cualquier otra habilidad, ¿no? Entonces, bien, esto nos lleva al tercer tema, que es qué oportunidades pedagógicas tenemos, donde quiero contarles, digamos, de ejemplos específicos, de cosas que yo hago para cada una de estas dimensiones, pero antes de avanzar quisiera saber, Olguita, si tenemos algunas preguntas sobre esta primera parte que de pronto queramos resolver. Aún no tenemos una pregunta en particular no tenemos preguntas particulares sobre esta primera parte. Invitaría nuevamente a los educadores que nos escuchan a que formulen sus preguntas. Pero Ana María, en este primer punto, si me permites, yo sí quisiera hacer una pregunta. Cuando Claro. tú presentaste esta charla, esta conversación, y para los educadores que hoy nos escuchan en todo el país, de Buenaventura, de Cartagena, de Manizales, de Medellín, a todos un gran saludo y a todas. Tú nos decías que hay que empezar por cada uno de nosotros. Sin duda alguna, eh, como también se ha dicho en muchos espacios, yo no podría enseñar a montar la bicicleta si solo tengo el conocimiento, pero no he practicado y no sé cómo hacerlo, genuinamente cómo transitar pues, sobre las emociones y demás. Cómo en este punto poderle orientar a los educadores también, por ejemplo, en una clase que a veces también ellos pueden tranquilamente reconocer cómo se están sintiendo frente a sus estudiantes y que eso no les quita, por decir de alguna manera, autoridad o no les quita esa interrelación positiva con sus chicos y chicas. Entonces, tal vez en esta medida, poderlos orientar a los educadores y a Claro. los maestros que también van a hacer las preguntas. Claro que sí. Vale, pues mira, Olguita, esto como todo es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que lo primero que tenemos que hacer los maestros es darnos cuenta, activar nuestro autoconocimiento, nuestra atención frente a nosotros mismos. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Y muchas veces lo que pasa, muchas veces no, el 100% del tiempo lo que pasa es que los maestros lo aprenden a hacer en la medida que van caminando este camino de ser maestros con sus estudiantes. ¿Por qué? Porque generalmente nadie nos habló antes en nuestra formación como maestros, nuestra formación inicial como maestros, generalmente nadie nos habló de estas cosas. Nuestra formación, la formación tradicional de las escuelas normales superiores, de las licenciaturas, está concentrada en lo pedagógico relacionado con el aprendizaje del conocimiento, pero no generalmente en habilidades socioemocionales. Entonces, si ustedes están teniendo problemas con estas cosas, no se preocupen porque es que nadie les enseñó a hacerlo en general. ¿Cómo lo aprendimos con los amigos, con los padres, con nuestros profesores que eran muy competentes o inteligentes emocionalmente? Uno lo va aprendiendo y en la práctica a punta de ensayo y error. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que en este momento podemos cobrar conciencia sobre estas habilidades, cobrar conciencia sobre nuestras propias habilidades e ir paso a paso, igual que en el andamiaje que estaba hablando con nuestros estudiantes, vamos nosotros paso a paso. Entonces, van a ver que justamente lo que les voy a invitar a hacer con cada uno de los ejercicios y ejemplos que vamos a hacer con que les voy a proponer para sus estudiantes es hágalo primero con usted mismo, ¿no? Si yo le voy a pedir a mi estudiante que haga un ejercicio reflexivo, autoconocimiento y escriba sobre su vida, pues yo también lo hago como profesor, ¿no? Y voy viendo cómo se siente eso y cómo se experimenta y puedo ir aprendiendo con mis estudiantes a la vez, digamos, que yo mismo lo voy desarrollando. Entonces, estamos en todo el derecho a no saber hacerlo, ¿sí? A veces tenemos buenas experiencias en nuestras vidas interpersonales que nos dan buenas oportunidades para aprenderlo, pero otras veces no. Entonces, pues es cuestión como de comenzar a mirar hacia adentro, comenzar a hacer esos procesos autorreflexivos de, uy, en serio, sí, ahora que me doy cuenta, sí estoy como irritable últimamente, ¿qué será?
y comienzo a explorar. Y en esa exploración me doy cuenta que esto me funcionó y si esto me funciona a mí, de pronto puedo comenzar a trabajarlo con mis estudiantes. Eh, los problemas que la toma de responsable de decisiones. Entonces uno también tiene esos mismos dilemas, ¿no? Los dilemas que estamos viviendo todo el tiempo en nuestra vida, en nuestra coyuntura actual. Pero no necesitamos la coyuntura actual para tener dilemas de vida, eso los tenemos todo el tiempo. Lo que pasa es que la coyuntura nos permite hablar de esto, del cuidado de sí mismo y del cuidado del otro. Entonces, por ejemplo, cómo ponemos sobre la balanza este tema del beneficio individual versus el beneficio de la comunidad. Salgo o no salgo a la calle, salgo a trabajar porque estoy en la inmunda, necesito buscar un sustento, pero al mismo tiempo sé que eso me pone en riesgo a mí y a mi familia porque me puedo enfermar. ¿Y cómo comienzo yo a pensar alrededor de esos dilemas y empiezo a ser consciente de cómo estoy pensando acerca de ellos? Y en la medida que voy cobrando esa conciencia, voy descubriendo que de pronto esos procesos que estoy haciendo conmigo mismo también los puedo hacer con mis estudiantes. Entonces, creo que es importante saber que no tenemos que ser perfectos en estas 5 dimensiones. Yo, que llevo 20 años trabajando en esto, todavía lo sigo trabajando. Todavía sigo reflexionando sobre mí misma, todavía hago meditaciones, autorreflexiones, me pregunto todos los días eh, si reaccioné bien emocionalmente a una situación o a la otra. Y es una cosa que seguimos aprendiendo durante toda la vida. Entonces no se angustien. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que sí es fundamental? Es que yo comience a cobrar esa conciencia y comience a tener la intención de querer mejorar estas competencias en sí mismo e ir revisando poco a poco cómo las voy desarrollando. Vale, entonces, si les parece, voy a continuar y por supuesto vayan pensando en sus preguntas para que ahorita al final de la conversación, pues ojalá podamos resolver algunas con preguntas que vengan de ustedes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para cada una de estas 5 dimensiones voy a darles 5 ejemplos muy sencillos de cosas que yo he utilizado con mis estudiantes y conmigo misma y que creo que pueden ser interesantes. Entonces, con respecto a conciencia de sí mismo, pensando específicamente en la identificación de emociones, en el autoconocimiento, ¿qué les propongo? Pregúntenle a sus estudiantes qué emociones está experimentando. Esto a veces es raro. Algunos profesores ya lo hacen, lo hacemos más frecuentemente y los estudiantes cada vez se vuelven, digamos, se tranquilizan más frente a esta pregunta, pero siempre es importante preguntar qué emociones están experimentando. No les pregunten cómo se sienten. La pregunta cómo se siente siempre deriva en bien o mal y eso no nos sirve de mucho. Bien o mal es una cosa dicotómica que realmente no me dice nada específico sobre qué estoy sintiendo. Pregunten qué emociones están experimentando y eso sí abre el abanico de lanzar diferentes tipos de emociones que pueden aparecer allí. Ayúdelos a ampliar su vocabulario emocional. Como les decía, estoy triste, estoy feliz, estoy enojado, hasta ahí más o menos es como estoy contento, estoy nervioso. Esas son como las palabras clásicas que surgen muy rápidamente. Pero tenemos un vocabulario emocional un abanico de emociones muy amplio. Entonces, tratemos de ampliar ese abanico emocional con los estudiantes y ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Invítelos a los estudiantes a indagar sobre cuáles son sus juicios, sus valoraciones, sus creencias, sus ideas que los han llevado a experimentar esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que te hizo sentir rabia en este momento? No, que el otro, bueno, pero ¿qué fue lo que tú valoraste? ¿Qué fue lo que tú interpretaste de esta situación? No, que es que el otro me quería hacer daño. Ok, pero entonces, ¿tú estás seguro de que el otro en realidad te quería hacer daño o eso es más bien una interpretación tuya de lo que estaba pasando? ¿Y por qué esto es importante? Esos juicios, esas creencias que surgen cuando nosotros tenemos reacciones emocionales, están más bajo nuestro control. Son mías propias. O sea, yo sí puedo decir, es que a mí me da mal genio cuando la gente llega tarde a clase. O yo me pongo iracunda, me molesta profundamente la gente impuntual. Eso es un problema mío, no es un problema de los demás. Es una valoración que yo tengo y que yo podría modificar. Y que podría decir, no es que me fastidie, realmente es una cosa que me molesta a mí. Y si el otro es impuntual, tampoco es tan grave. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces yo puedo cambiar un poco mis creencias, mis interpretaciones, para no reaccionar tan fuertemente a ciertas situaciones que de pronto no valen la pena. Entonces es importante poder identificar esas valoraciones que yo hago porque esas valoraciones sí son fácilmente transformables. Yo las puedo cuestionar, yo las puedo revisar, yo puedo estar atenta a esos pensamientos automáticos que a veces me surgen y que me lanzan a unas emociones muy intensas y que de pronto, si no tengo ese pensamiento automático que de pronto sobregeneraliza, que de pronto es irreal, que de pronto es un poco exagerado, pues puedo cambiar mis pensamientos y eso me ayuda a experimentar unas emociones diferentes. Entonces, de nuevo, el autoconocimiento, ¿no? Hay que reflexionar qué es lo que estoy pensando en este instante que me hizo sentir como me estoy sintiendo.
Anímen a los estudiantes a cuestionar la precisión y la certeza de esas ideas, justamente lo que les acabo de decir, y por supuesto háganlo con ustedes mismos. Entonces, ¿cómo comienzo conmigo mismo? Ah, es que estoy fastidiado con esta situación de pandemia, ya no me aguanto más el encierro. Y entonces, claro, yo comienzo a generar toda una serie de juicios y de ideas e interpretaciones que me hacen sentir aún más encerrado. Pero ¿qué tal si yo comienzo a traer a mi mente ideas que de pronto son más positivas, ¿no? Ah, pero qué chévere, ya no tengo que salir en el tráfico, aguantarme este tráfico tan terrible de la ciudad, qué chévere que ya no gasto tanto dinero en almuerzo porque puedo cocinar aquí rico y estoy cocinando más saludable, qué chévere porque puedo estar más cercana a mis hijos, que antes no estaba tan cercana a ellos porque como estaba trabajando todo el tiempo por fuera, ahora puedo verlos y sí, es difícil la cosa de manejarlos aquí en casa, pero los estoy viendo, los puedo abrazar y puedo en un momento de estrés parar un segundo, ir al cuarto de mi hijo, abrazarlo y decir, ay, qué delicia, esto no lo podía hacer antes, ¿no? Y entonces esa transformación de esas ideas nos ayuda un poco a la regulación emocional de la que vamos a hablar más adelante. Y entonces, un ejemplo específico de algo que yo he hecho con mis estudiantes? Muchas veces les pregunto, a veces les pregunto, ¿qué emociones están experimentando en este momento? Otra pregunta que les hago es, ¿cómo llegan hoy? Y aquí les muestro una nube de palabras de un curso que dicté hace poco. Aquí eran las respuestas como de 40 estudiantes más o menos de ese curso que tuve y algunos de los ejemplos de las palabras que utilizaban mis estudiantes, cómo llegan hoy, estresada, interesada, triste, motivada, cansado, estoy entusiasmado. Virtualidad, alguien dijo virtualidad, no es una emoción, pero seguramente eso le está generando algo muy importante, frustrado, tranquilo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Listo, vamos a pensar en esas emociones que ustedes acaban de experimentar y revisemos cuáles de estas no aparecen allí. Entonces, fíjense cómo aparecen, digamos, de repente una cantidad de emociones distintas a las típicas que yo siempre expreso, ¿no? Triste, frustrado, desmotivado, y de repente me doy cuenta que alrededor de esas emociones básicas hay un montón de otras emociones. Si ustedes buscan en internet rueda de emociones o vocabulario emocional o, sí, con seguridad encuentran esta imagen o cualquier otra que les ayude a ampliar para ustedes mismos. Entonces cojan esta rueda de las emociones y empiecen ustedes a darse cuenta, no es que estoy triste, pero en realidad hay varias alternativas o matices de la tristeza. ¿Cuál de todos esos es? ¿Es aburrido o es deprimido? ¿No? Y cuando es aburrido puede ser más bien apático y cuando es deprimido puede ser como más bien como que siento un vacío. Y entonces comenzamos a darle un matiz más específico a nuestras emociones y a ser más conscientes de que lo que podemos sentir es mucho más complejo. Háganlo con ustedes mismos y después con sus estudiantes. Frente a la conciencia de los otros, entonces tenemos pues la identificación de las emociones de los otros, por supuesto, para la cual también ese abanico emocional nos sirve, pero además la empatía, ¿no? La empatía no es suficiente con identificar la emoción del otro. Y eso es muy importante porque muchos profesores que han trabajado conmigo en el desarrollo de programas, digamos, de promoción de competencias socioemocionales, generalmente quieren desarrollar empatía, pero se quedan solamente en identificar las emociones de las otras personas y no van sobre las emociones del estudiante, las emociones que uno experimenta cuando ha identificado las emociones en los otros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con mis estudiantes y qué puedo hacer conmigo mismo? Narrar historias reales de personas que están pasando un momento difícil. Historias de esas en el mundo encontramos grandes cantidades. Ojalá personas que para mí, o historias que para mí sean significativas, con personas cercanas, pero también personas lejanas. Digamos, no tenemos que concentrarnos en mi amigo, en la persona que vive una situación parecida a la mía. También es importante darnos cuenta que hay personas que viven momentos difíciles que son bien lejanas a nosotros, no sé, en la India, en Asia, en China, en Europa, en Sudamérica, en Chile, en Canadá, en fin, personas que tienen vidas bien distintas a las mías y que también sufren momentos difíciles. Entonces no tengo que conectarme, identificarme solamente con aquellos que viven algo parecido a mí, sino también que me permita tomar perspectiva y decir, uy, es que esta gente en esta otra parte también puede estar viviendo situaciones muy difíciles. Y entonces utilicemos esas historias, que sean historias ojalá reales, que me permitan a mí conectarme con esas personas. Pregúntenle a los estudiantes qué emociones experimentan, creen que están experimentando esas emociones. Y ahí de nuevo ayúdelos a ampliar su vocabulario emocional. No solamente es tristeza, cansancio, aburrimiento, hay un montón de otras emociones que pueden estar experimentando esas otras personas. Háganlo con ustedes mismos también. E invítelos a revisar qué emociones experimentan ellos al escuchar esas historias. Y aquí es donde está el quid de la empatía. Sin esta última pregunta no desarrollamos empatía. Solamente con comprender las emociones del otro estoy identificando emociones en el otro.
Pero cuando ya vengo sobre mí misma y pregunto qué es lo que yo siento en este instante que escuché esta historia, ahí es donde estoy activando mi empatía, no solamente, insisto, en la identificación emocional del otro. Y todo esto para cerrar, porque no se trata solamente de identificar qué emoción estoy sintiendo, sino además de ojalá promover un poco ese comportamiento prosocial o esas actitudes prosociales hacia el otro, de compasión. Y un ejercicio que yo hago que me parece muy lindo es un ejercicio de enviar buenos deseos. En el programa Aulas en Paz también tenemos ejercicios donde los estudiantes escriben cartas ficticias a estas personas, porque pues a veces, la gran mayoría de veces no conocemos a esas otras personas y no les podemos escribir directamente, pero al escribir una carta, de alguna manera estoy activando mi compasión y mi prosocialidad. Pero yo hago es un ejercicio de enviar buenos deseos y ya les voy a contar cómo lo hago y que creo que ustedes también lo pueden hacer. Yo hago meditación mindfulness, trabajo con mindfulness también en mis programas, lo hago todo el tiempo conmigo y con mis estudiantes. Y hay una meditación muy bonita que se llama la meditación de la bondad. Y entonces, y esto lo puede hacer cualquiera de ustedes, no tienen que ser facilitadores ni de yoga, ni de mindfulness, ni nada de estas cosas para poder simplemente hacerlo con sus estudiantes. Y les digo, cierren un momento los ojos después de escuchar esta situación que acabamos de vivir, cerremos un momento los ojos, concentrémonos en nuestra respiración y ahora quiero que repitan ustedes mentalmente estas frases que vamos a decir. Que puedan mis seres queridos sentirse seguros, que puedan mis seres queridos estar sanos, que puedan el cuerpo y la mente de mis seres queridos estar bien, que puedan mis seres queridos estar en paz. Eso lo puedo hacer, lo puede hacer cualquiera de ustedes, esto les toma 10 minutos de su vida de sus estudiantes, pero no saben lo poderoso que es para poder generar esos sentimientos de compasión. Y ahí en las primeras clases ustedes se dan cuenta que estoy hablando de mis seres queridos, pero no solamente son mis seres queridos, también las personas con las que tengo problemas. Para los niños es más fácil a veces entender las personas que me caen mal, ¿no? Esos buenos deseos también se los puedo mandar a las personas que me caen mal. Incluso en las situaciones en las que, por ejemplo, lo hago en ejercicios de proceso de perdón, ¿no? Esa persona que me victimizó, esa persona que me hizo daño, aunque me haya hecho daño, yo puedo también mandarle buenos deseos porque es un ser humano y eso nos ayuda, digamos, a tramitar muchas cosas. Entonces, que puedan esas personas con las que tengo problemas estar bien, sentirse seguras, sentirse sanas. Y en general los seres vivientes del mundo, no solamente los seres humanos, aquellas personas que no conozco o incluso los animales, que puedan estar seguros, estar sanos, estar bien, estar en paz y hacer esta pequeña meditación donde yo puedo lanzar estos deseos, puede desarrollar en mí esa capacidad de empatía y esa disposición más adelante a ayudar a los otros. Bien, en términos, eso por el lado de conciencia de sí mismo y de los otros. Ahora pensemos en autogestión, ya les di algunas ideas de autogestión, cómo se pueden manejar. Aquí la propuesta es, para nosotros ha sido muy útil utilizar la metáfora del termómetro emocional para identificar cuando una emoción es muy intensa. ¿Por qué? Porque las emociones ya sabemos son constructivas, son positivas, son muy importantes para nosotros como seres humanos, pero cuando son muy intensas es cuando se pueden volver problemáticas porque me puedo hacer daño yo mismo o le puedo hacer daño a otras personas. Y entonces esa metáfora del termómetro nos sirve para identificar, en este momento estoy tan alterado que tengo ganas de golpear algo. Y si golpeo algo, me puedo lastimar, ¿no? O tengo ganas de gritarme a una persona. Y si grito a esa persona, seguramente voy a dañar mi relación. Entonces, utilicemos este termómetro ¿para qué? Para poder parar en un momento y explorar, y ahí es donde se viene la siguiente invitación con sus estudiantes, explorar diferentes alternativas que puedan usar para eso, para parar, para calmarse, y después de que uno está calmado, ahí sí expresar. No se trata de consumirse con esa emoción, se trata de expresarlas en un momento en que uno ya esté calmado y pueda expresar mejor sus ideas sin lastimar a los otros. Y esas alternativas son muchas. Yo no les puedo decir que hay la alternativa perfecta, la solución, la receta perfecta. Cada uno de nosotros utiliza cosas diferentes. Algunos utilizamos la meditación, otros golpean cojines, otros salen a caminar, otros cierran los ojos por un rato, otros van y piensan en un pensamiento positivo, otros escriben, otros miran hacia la ventana, en fin, digamos, cada uno puede encontrar su propia estrategia y por eso acá yo no les puedo decir esta es la receta, eso depende del contexto de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de ustedes mismos, y eso hay que explorarlo con cada uno. Y después de que cada uno va explorando algunas herramientas y comienza a proponerse, digamos, utilizarlas más seguido, pues la idea es que nosotros hagamos un seguimiento, ¿no? Como un check de vez en cuando periódico
sobre cómo vamos con eso, qué también te ha funcionado esa estrategia, tenemos que utilizar otra, démonos ideas entre todos, ayudémonos, no, porque a mí me funcionó muy bien esto y entonces para otros puede ser iluminador y por supuesto pues para ustedes mismos es fundamental y por supuesto los profesores tenemos mil y una oportunidades para salirnos de nuestras casillas. Eh, porque la situación no es fácil, porque la tecnología no nos funciona, porque igual cuando estamos en el aula de clases también a veces los niños están todos alterados emocionalmente y es difícil manejarlos, porque yo quiero fuertemente que mis estudiantes aprendan algo y no logro que lo aprendan y eso me frustra profundamente. También tengo un millón de oportunidades de sentirme muy satisfecho, contento con lo que hago, pero pues cuando a veces las cosas se salen de control o no están saliendo como yo quiero, pues por supuesto experimentamos estas emociones intensas y entonces, de nuevo, ustedes son los primeros que tienen que pensar en cuáles son las alternativas que ustedes pueden usar para parar, calmarse y luego sí expresar sus emociones. Cuando tenemos ese estudiante desafiante, cuando de repente la tecnología no me funciona y no sé qué hacer y estoy parado y no logré hacer mi clase, etcétera, ¿qué hacemos para parar un momento, calmarnos y decir cómo manejar esta situación de una manera pacífica y calmada? Y entonces, allí nosotros hemos desarrollado diferentes materiales. En el programa Aulas en Paz, si ustedes van a la página de Facebook de Aulas en Paz, estamos compartiendo estas infografías que son de unos personajes que utilizamos con niños de primaria para aprender a calmarse. Y estos personajes para ellos son muy lindos, se identifican mucho y entonces y lo recuerdan, ¿no? Esta es Ada, la gata calmada, y esta es Tuga, la tortuga, que cada uno tiene una manera distinta de calmarse emocionalmente. Entonces, si esto es algo que les parece chévere, tienen niños pequeños, busquen en la página de Facebook de Aulas en Paz, y encuentran esos materiales que se están compartiendo, esto para niños pequeños, para estudiantes más grandes, para adolescentes. Yo recomiendo, lo he utilizado con mis estudiantes, les digo, yo hago mindfulness y hago trabajo de meditación con atención plena y esto ha sido fundamental para mis estudiantes. Lo he hecho con niños pequeños, también lo hago todo el tiempo con mis estudiantes de la universidad y hay montones de herramientas que les pueden ayudar a ustedes y a sus estudiantes a esto. Hay dos aplicaciones de celular que yo recomiendo, Headspace y Calm, que tienen, digamos, meditaciones básicas gratuitas. También está Respira en Colombia, que es un aliado de Aulas en Paz, con quien también hemos incorporado mindfulness en nuestro programa de Aulas en Paz. Ellos tienen una comunidad de práctica diaria de mindfulness que está creciendo cada vez más, es gratuita. Entran a Zoom, busquen la página de Facebook Respira en Colombia, ahí está la ID de la página de Zoom, es completamente gratuita todos los miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes y sábado 7 de la mañana, martes, jueves y domingo 7 de la noche, entran y comienzan a explorar eso y aprender y para mí en verdad que ha sido maravilloso poder explorar esto y para los adultos esta idea también se puede trabajar con niños, por supuesto. Headspace, por ejemplo, tiene meditaciones específicas para niños más pequeños. Entonces creo que esto es algo que pueden explorar. No tiene ningún componente religioso, es completamente secular. Entonces creo que puede ser como bien interesante para ustedes. Bien, en cuanto a relaciones interpersonales, los amigos. Esta yo creo que es uno de los mensajes que para mí es más importante porque yo mi doctorado lo hice justamente en relaciones de pares y amistad con un investigador muy famoso en estos temas en Canadá. Y es una preocupación que tenemos todos. Todo lo anterior lo podemos manejar muy fácilmente, de nuevo, tanto en clases presenciales como en clases remotas. Pero el tema de los amigos, para mí particularmente, y todas las personas que investigan, que han investigado como yo las relaciones de amistad, esto es fundamental. Los estudiantes están perdiendo oportunidades de interactuar con sus amigos, una fuente fundamental de aprendizaje, desarrollo y socialización. Y pues infortunadamente en el sistema educativo nos hemos olvidado de esto, nos hemos concentrado en que los estudiantes aprendan matemáticas, ciencias y lenguaje en esta virtualidad y en esta distancia y no hemos hablado sobre lo que significa para los estudiantes haberse alejado de sus amigos. Y entonces lo primero es diferenciemos entre el distanciamiento social, físico y el aislamiento social. Infortunadamente la pandemia nos ha llevado a hablar de aislamiento social y nosotros estamos todos, todo menos aislados socialmente. Estamos distanciados físicamente, que es distinto, pero seguimos conectados socialmente y podemos seguir conectados porque afortunadamente la pandemia a nosotros nos llegó en una época donde la tecnología nos permite seguir conectados. Entonces, no hablemos de aislamiento social con los niños, hablemos de que estamos distanciados físicamente, pero eso no nos distancia emocionalmente ni psicológicamente de los demás. Eso es muy importante.
Exploren alternativas de conexión entre los estudiantes. Ustedes ayúdenos a conectarse. Algunos estudiantes adolescentes que tienen ciertos recursos pueden hacerlo fácilmente a través de sus redes sociales o de sus celulares, pero algunos no tienen eso y sobre todo los más pequeños no lo tienen. Aprovechemos la tecnología. Más bien en lugar de criticarla y dejar esto en manos de las redes sociales, digamos como que, miren, dejemos que pase allá lo que tenga que pasar, más bien apropiémonos de ella y ayudemos a los estudiantes a conectarse. Podemos crearles grupos de WhatsApp para que ellos hablen, podemos utilizar aplicativos, ya les voy a mostrar algunos, que no requieren compartir nuestros números telefónicos, pero que sí pueden funcionar con unas redes sociales más sanas porque están compartiendo sus espacios con sus compañeros del colegio y no como con toda la red social que puedan tener. Enseñemos a utilizar bien las redes sociales para aquellos que son mayores de 13 años. Hablemos sobre las redes sociales y sobre cómo ellos de todas maneras pueden utilizar redes sociales para conectarse, para hablar de lo que les gusta, lo que les importa, para conectarse. Y no nos olvidemos del teléfono fijo, digamos una tecnología ancestral pero fundamental. Hay niños que no tienen conectividad a internet, ni WhatsApp, ni celular, pero eventualmente un teléfono fijo sí lo pueden tener. Y de pronto, pues uno lo que puede ayudarles es a hablar con un par de mamás, un par de papás y decirles, vengan, ellos dos, estos niños son súper amigos, pero ya no tienen esta conexión. ¿Qué tal si hacemos unas citas de conversación por teléfono? Y conecte a esos dos amiguitos que ya no están viendo por teléfono, así como lo hacíamos nosotros en nuestra adolescencia. Yo hice mis amistades por un teléfono fijo, no tenía un celular y era un espacio maravilloso, por supuesto, de muchas peleas con mis padres cuando yo me colgaba el teléfono media hora, pero ahora se pueden colgar el teléfono media hora y a nadie le importa, entonces aprovechemos también esas tecnologías ancestrales para conectar a los estudiantes entre ellos. Abramos espacio de interacción social con nuestros estudiantes en, 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 eh, en nuestros espacios pedagógicos. No solamente hablemos de ciencias, matemáticas, lenguaje, hablemos también de otras cosas, haremos círculos de conversación donde hablamos sobre lo que nos está pasando. Y no tiene que ser, no tiene que ser como formalmente el espacio de dirección de grupo para eso, simplemente aprovechemos el espacio de dirección de grupo o incluso la hora de descanso, de recreo para jugar. Conectémonos a esa hora y digamos, bueno, tomémonos mañana a las 10:30 de la mañana, todos nos vamos a tomar las 11 por Zoom y vamos a contar qué nos gusta comer, ¿no? Y tomarnos el cafecito juntos y hablar de cómo va la vida, hagamos recreos virtuales o juguemos juegos en línea. Y el juego en línea, claro, hay un montón de plataformas para jugar en línea, muchas cosas chéverísimas, pero si no nos sentimos muy cómodos con eso, pues juguemos tricky, juguemos cualquier cosa que nos ayude a tener un momento lúdico de compartir espacios con nuestros amigos. Y por supuesto, ofrezcan especial atención a esos niños aislados. Hay niños que nosotros en el colegio ya sabíamos que eran niños que no tenían muchos amigos, que eran aislados, que no se conectaban y que ahora mucho peor puede estar la situación. Están desconectados completamente de cualquier otra persona, de pronto conectados solamente a un celular jugando solitos. Llamémoslos por un teléfono fijo, unámoslos a un grupo, a una aplicación. Y, esta es la y pues por supuesto háganlo ustedes también con ustedes mismos. Busquen los espacios para conectarse con los otros. Yo sé que estamos cansados de la tecnología, de la pantalla, pero ese espacio es importante. Si están cansados de la tecnología, llame por el teléfono fijo a su mejor amigo de vez en cuando y pregúntele cómo está. Volvamos a las tradiciones, a las traducciones ancestrales de llamar a saludar. ¿Cómo estás? Quería saber cómo estabas, contarte que mi vida va bien. Espero que tú también estés bien. Manden buenos deseos. Eso nos ayuda a conectarnos y a mantenernos, digamos, bien emocional y psicológicamente. Y entonces aquí, como les decía, pues uno puede utilizar el WhatsApp, algunas de estas cosas, pero hay otras plataformas virtuales si ustedes están orientados hacia lo virtual, como Slack o como Teams, que nos permite conectarnos a una red social sin tener que compartir nuestros teléfonos, pues porque obviamente a veces el teléfono para muchas personas pues es una cosa como muy privada. Y entonces están estos dos ejemplos, pero puede haber muchas otras. Espacios donde ustedes como profesores atraen a los estudiantes a esta plataforma, les ayudan a través de estas plataformas a conectarse, a utilizar juegos virtuales, a hablar sobre, a echar chistes. Entonces hagamos un canal, aquí uno puede hablar, abrir diferentes canales. Entonces abramos un canal de memes y compartamos memes por ahí y nos reímos todos con todos o busquemos chistes, uno les pone retos, descubramos tal cosa, en fin, un espacio, digamos, que sea interacción para ellos y donde puedan seguir conectados. Bueno, y finalmente toma decisiones responsables un poco les dije al inicio, entonces no me voy a concentrar mucho en al inicio les conté cómo puede uno tomar diferentes problemas contemporáneos controversiales, animar a los estudiantes a investigar sobre esas posibles soluciones para esos problemas, analizar pros y contras de cada alternativa y tomar decisiones poniendo en la balanza y cuidado de sí mismo y cuidado de los demás. Y hay millones como les decía, millones de dilemas que tenemos en este momento en la vida
que podemos trabajar con nuestros estudiantes para ayudarlos a desarrollar todas estas habilidades de toma responsable de decisiones. Bien, y lo último, la última idea central que quiero dejarles es todo esto funciona siempre y cuando tengamos una relación de confianza con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes confíen en nosotros. Esa confianza que nosotros les podemos proveer es fundamental para su salud mental, para su salud psicológica y para que puedan en verdad desarrollar todas estas habilidades emocionales, socioemocionales. Y entonces yo que les recomiendo, siempre que puedan y tengan interacción con sus estudiantes, díganles cosas de este estilo. Díganles a sus estudiantes que aquí están ustedes para ellos. Aquí estoy para ti. Está bien que no estés bien. Todos estamos pasando un momento difícil y eso es normal. Y está bien estar así, está bien sentirse irritado, está bien sentirse estresado. Eso no tiene nada de malo. Lo vamos a trabajar y lo vamos a superar. Díganle que los extrañan. Todos nos estamos extrañando, pues se nos olvidan decirlo. Yo también los extraño a ustedes. Yo sé que ustedes me extrañan a mí, yo también los extraño a ustedes. Y esto eventualmente va a pasar. Esta distancia física, no social, en la que estamos, eventualmente va a pasar y nos vamos a ver pronto. Eso, todo eso les va a dar seguridad a sus estudiantes para que estén más tranquilos en esta época de distanciamiento físico y para que recobren la confianza de que esto eventualmente va a pasar, esta crisis va a pasar y todos nos vamos a ir recuperando poco a poco y aprendiendo a vivir esta nueva vida que nos está tocando vivir. Bueno, eso era todo por hoy. Tenemos todavía 5 o 10 minuticos para preguntas, entonces no sé, Olguita, si hay algo que quieras comentar. Así es, Ana María, mil gracias. Muy buenos comentarios también de nuestros educadores y muchas preguntas, desde luego. Recordarles que nos dejen, por favor, los datos de ellos. Sabemos que aunque estas charlas van a quedar en contacto maestro, que los invitamos a visitar también esta plataforma que está diseñada y pensada específicamente para ustedes, educadores, para los directivos docentes, para nuestros orientadores escolares, que seguro hay muchos acá. También decirles que nos dejen sus datos, porque seguramente a vuelta de correo les vamos a poder enviar, no solo van a poder ver la presentación completa, sino además algunos materiales que les puedan servir para trabajar con sus estudiantes. Hay 3 bloques de preguntas, Ana María, en general. Unos están relacionados y hay unas respuestas que ya has venido dando sobre qué acciones hacer en el aula y seguramente muchos de estos ejemplos les van a ayudar a nuestros educadores. Específicamente por allí nos preguntan, por ejemplo, Yolanda Sarmiento nos pregunta y otros, ¿cómo lograr que este proceso de desarrollo socioemocional y acompañamiento involucre a las familias cuando a veces las familias también no cuentan, no contamos, porque todos pertenecemos a una familia, no contamos con herramientas suficientes para hacerlo con los chicos en casa? Eso es como un bloque de preguntas. El otro bloque de preguntas está muy relacionado con cómo hacerlo en la virtualidad, cómo aprovechar estos espacios virtuales, porque las interacciones, pues obviamente generan muchas más oportunidades, pero ahora esto genera un nuevo reto, digamos, también para hacerlo con los niños y las niñas y en general con todos los chicos que están interactuando de manera permanente. Y hay otro bloque de preguntas que está muy relacionado tal vez con la salud mental específicamente, Ana María, cómo el desarrollo socioemocional implica también tener factores que, por supuesto, inciden en la salud mental de nuestros educadores, pero también de las familias y de los chicos, en algunos contextos que a veces son muy complejos, donde la violencia percibimos que aumenta, cuando no está la escuela que contiene, que identifica, que remite. ¿Cómo lograr ahora que los niños y las niñas también, y las familias, por supuesto, puedan saber cómo, en qué momento ya no se resuelve esto tal vez desde lo pedagógico, sino que requiere apoyos de otro estilo, pensando ya en la salud mental? Son como esos 3 bloques de preguntas. A los educadores que nos siguen escribiendo, muchas gracias por sus comentarios. Siempre estamos aquí desde el Ministerio y los colegas de Desarrollo Socioemocional muy atentos a acompañarlos. Ana María, te escuchamos entonces. Gracias. Bien, pues yo creo que son preguntas muy relevantes. El tema de las familias siempre ha sido un tema muy complejo. Yo al inicio de mi carrera profesional lo que estudiaba justamente era prácticas de crianza y relaciones dentro de la familia y cómo esto afectaba el desarrollo socioemocional. Y sin duda, las familias son muy importantes. Pero también es cierto, y como investigadora de relaciones de pares, de relaciones de compañeros, también les puedo decir que el efecto de los compañeros y el efecto de los profesores puede ser muchas veces incluso más fuerte que el de las familias. Entonces, la esperanza está muy fuerte. Las investigaciones que nosotros hicimos mostraban que
Por ejemplo, tener una relación de amistad positiva con un amigo podía reducir de manera muy significativa los efectos negativos que venían de contextos familiares muy negativos, digamos. Entonces tenemos aún, incluso, digamos, la primera respuesta a esto es, incluso en las peores condiciones familiares, por decirlo de esta manera, de los niños, nosotros tenemos un poder infinito de cambiar y de transformar las vidas de nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes. No solamente nosotros como profesores, sino sus compañeros, los compañeros de los niños tienen el efecto, pueden ejercer un efecto poderosísimo de reducir, digamos, esas dificultades que se producen en los niños a raíz justamente de familias que pues no tienen los recursos ni las posibilidades para apoyar mejor a sus hijos y a sus hijas en su desarrollo. Entonces, aún a pesar de los peores contextos familiares, nosotros como profesores y el contexto, digamos, escolar puede hacer una diferencia enorme. De ahí que les digo, esta idea de promover las amistades, mantenerlas y buscar los espacios de interacción de esos amigos que de pronto que han perdido interacción es fundamental, porque ahí es donde uno puede de alguna manera reducir esos efectos negativos. Pero por otro lado, desde el lado más esperanzador también, por supuesto que las familias se pueden involucrar y hay muchas maneras de involucrarlas. Ahora, digamos, justamente una de las cosas que pasaba, pues, que creo yo que pasaba fundamentalmente en nuestra educación tradicional, presencial, es que esperábamos que las familias vinieran al colegio a unos talleres que nosotros preparábamos súper chéveres para ellas. Pero por supuesto algunas no vienen pues porque simplemente no pueden, otras porque de pronto no les interesa, otras porque no se enteraron, ¿no? Pero, pero en general, justamente la virtualidad, una cosa que maravillosa que yo creo que nos permite, como está sucediendo hoy, es que nos permite conectarnos independientemente de donde estemos. Ya no necesitamos contar con los tiempos de desplazamiento. Entonces, justamente en este momento que todos hemos desarrollado nuestras competencias tecnológicas para conectarnos a través de una pantalla, pues podemos aprovechar para vincular mejor a las familias. ¿Qué pasa con las familias? Que también nosotros como educadores hemos cometido el error de traerlas a escuchar unas charlas súper magistrales donde les decimos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y generalmente los regañamos. Es que si ustedes no hacen esto es lo que producen en sus hijos. A veces les tratamos de dar herramientas, pero esas herramientas terminan siendo, y yo lo he visto porque pues también lo he investigado, terminan siendo discursos que les echamos a las familias, un taller de 30 minutos, una hora, donde el psicólogo, el orientador del colegio se para a hablarles de unos temas y los despide, muchas gracias, les da un cafecito, pero nunca ponen en práctica cosas. Y entonces si queremos que las familias en verdad se transformen, tenemos que pensar una manera distinta de trabajar con ellos, donde realmente también los papás pongan en práctica sus propias competencias. Yo lo hago a través de juegos. Y entonces ahorita estoy desarrollando una investigación en donde inicialmente la investigación tenía el propósito de llevar un juego de mesa a las casas de los niños. En este momento no se puede llevar el juego de mesa porque no tengo contacto con los niños y sus familias, pero montamos el juego en la plataforma. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a invitar a las familias a jugar dentro de la plataforma. Y de pronto ahí, a través del juego, es mucho más fácil desarrollar esas habilidades en las familias que con un taller o con un webinar, porque el webinar, como un juego webinar como este que se transmite en Facebook, no puede ser muy interactivo. Yo generalmente hago unos webinars muy interactivos, pero aquí no quiso hacerlo porque no estábamos conectados por la misma plataforma. Pero hacer cosas interactivas donde ellos efectivamente dan respuestas a situaciones problemáticas, se equivocan, retroalimentamos, nos damos cuenta de que a veces tenemos creencias o actitudes erradas, en fin, hay que traerlos y hay que aprovechar las tecnologías para poder comunicarse mejor con las familias, porque sin duda, si se hacen las dos cosas al tiempo, podemos tener un efecto mucho más fuerte. La virtualidad, todo lo que les acabo de comentar es virtual. Entonces, funciona la virtualidad y funciona la presencialidad. Justamente los ejemplos que yo diseñé aquí estaban diseñados para que puedan funcionar también en lo presencial como en lo virtual. Y todos los he utilizado yo de manera virtual con mis cursos. Tengo un curso en la universidad que se llama Constructores de Paz, donde desarrollamos habilidades socioemocionales en los estudiantes de pregrado de la universidad, los estudiantes de todas las carreras. Y todo eso lo estamos haciendo, todo eso lo estoy haciendo a través de plataformas virtuales. Estas conversaciones pueden suceder a través de plataformas virtuales. Incluso hacer juegos de roles, que es otra cosa que hacemos mucho para resolución de conflictos, lo hacemos a través de la plataforma virtual en trabajo en equipo virtualmente.
Entonces eso no tiene problema. Lo que sí es difícil es que la virtualidad a veces nos distancia un poco más. Y entonces ahí es donde yo les digo que conectarse con los estudiantes es muy importante. Generar un espacio donde hablemos de nuestros asuntos, de cómo vamos, de qué tanto frío está haciendo en Bogotá, si estamos, de cómo nos estamos sintiendo, etcétera. Todo eso pueda pasar a través de la plataforma. Por supuesto, cuando hablamos de la presencialidad, volveremos a, tendremos la oportunidad de nuevo de darnos abrazos, de acercarnos a los estudiantes, de verlos físicamente. Otra cosa muy importante de pronto frente a la virtualidad es buscar incentivos para que los estudiantes quieran abrir sus cámaras y que uno pueda observarlos. Sí, yo siempre abro mis clases con todo el Zoom abierto, pidiendo a los estudiantes abran la cámara. Últimamente lo que hago es que les digo que traigan su bebida favorita y nos la muestren en la cámara, entonces no es como abre la cámara si todo, si no te pongo puntos negativos de asistencia, sino más bien traigan una vez su bebida favorita o un elemento favorito y muéstrenlo, ¿no? Algo que implique realmente abrir la cámara y que alguien quiera abrirla para mostrar, mire, este es mi objeto favorito, esta es mi bebida favorita, conectémonos a través también de lo visual ya que hemos perdido eso. Pero todo esto que les acabo de compartir justamente es virtual. Y frente a la salud mental, sin duda, miren, esto no es un problema que surge de la pandemia, esto es un problema que ha sido visibilizado por la pandemia, pero los problemas de salud mental han existido siempre. Que antes nosotros no los identificábamos tan fuertemente y no nos dábamos cuenta, pero ahora claramente nos damos cuenta porque está afectando mucho más fuertemente el desempeño académico y el desarrollo de nuestros estudiantes. Y no solamente la salud mental de nuestros estudiantes, también la de nosotros como profesores y por supuesto las de las familias. Y entonces, ¿en dónde está el asunto? Claro, tenemos que desarrollar estrategias de manejo de estrés. Esas no son cosas que nosotros generalmente eh, pues, hacíamos como tan regularmente, pero pues que ahora tenemos que hacer. Esas últimas oraciones que yo les di son fundamentales para manejar el estrés. Miren, aquí estamos. Esto está difícil, pero no significa que no lo logremos superar. Nos vamos a volver a ver. ¿Estamos mal? Sí, estamos mal, pero aquí estamos. Y estamos persistiendo y estamos resistiendo y estamos también encontrando cosas maravillosas en la humanidad y en nosotros y nos hemos dado cuenta y hemos aprendido una cantidad de cosas maravillosas. Entonces, para la salud mental es también muy importante poner sobre la balanza, claro, no nos concentremos solamente en las cosas terribles y negativas que han pasado con la pandemia, también visibilicemos aquellas cosas maravillosas que han aprendido frente a nosotros como profesores que nos hemos dado cuenta, yo creo que en serio, en 2 meses hicimos mucho más de lo que habríamos hecho haciendo una maestría en tecnologías de información y comunicación, ¿no? Aprendimos una cantidad de cosas maravillosas, aprendimos a conectarnos con nuestros estudiantes de maneras distintas. Todavía nos faltan algunas cosas como esta conexión entre los amigos, por ejemplo, pero creo que si nos concentramos en aquellas cosas que aprendimos, en aquellas cosas que implican frente, por ejemplo, el desarrollo del cuidado de todos con todos, ¿no? Darnos cuenta cómo en la humanidad efectivamente somos capaces de cuidarnos todos, somos capaces de quedarnos en nuestras casas porque decimos miércoles que si salgo en serio, esto se puede reventar. Y aquí me quedo y estoy convencido de que me quedo porque le estoy haciendo un bien a la humanidad. Esas cosas también son positivas y nos ayudan a mantener nuestra salud mental. Y pues por supuesto, esto implica, nosotros nos estamos metiendo en la casa de todos con todos, ¿no? Digamos, nuestros estudiantes llegaron a nuestra casa, conocieron nuestra sala, a nuestros hijos, a nuestras mascotas, nosotros también estamos conociendo las casas, las mascotas, el lugar donde vive cada uno de nuestros estudiantes, nos estamos dando cuenta de la vulnerabilidad de algunos de ellos, de la cual de pronto a veces antes no éramos conscientes, nos estamos conectando mucho más fuertemente. Y eso es interesante porque justamente nos ayuda a identificar esas necesidades. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Explorar herramientas. La herramienta del mindfulness, insisto, perdón, yo no quiero hacer propaganda nada en particular, pero para mí ha sido poderosísima la meditación, para otros funciona el deporte, otras cosas, pero tratemos de encontrar herramientas que nos ayuden a manejar el estrés y eso sin duda va a tener un impacto muy positivo en nuestra salud mental. Ana María, muchas gracias por tu orientación, por tu respuesta, también siempre muy humana. Para nosotros es muy importante escucharte. Y sin duda alguna, algunos maestros también nos dicen cómo puede pasar esto en la ruralidad. Pues también sabemos hoy que hay muchas estrategias de radio, las motos viajeras, hay muchas estrategias que nuestros educadores, como tú lo dices, están haciendo maravillas en los territorios, así que tal vez por esta vía aprovechar esos medios de comunicación para conectarse con sus estudiantes y conectarse también entre los profes y las familias. Recordarles a los educadores que nos están viendo antes de
una última palabra, Ana María, para cerrar ya esta conversación. Sabemos que tienes clase, agradecerte muchísimo este tiempo que has dedicado también a los maestros de Colombia, a las maestras, decirles a todos los que nos están oyendo y viendo que por favor aprovechemos el link que les están dejando allí en el chat del Facebook para que puedan registrar en ese link sus datos. Sé que muchos han dejado sus correos electrónicos, pero es importante que queden el registro de ese link para que podamos enviarles material, mantener el contacto, seguirlos invitando a otras charlas que también nos han preguntado por allí y reiterar que esta información queda en contacto maestro también para que nos busquen allí con información pertinente. Así que Ana María, una gratitud nuevamente, desearte un feliz día también hoy con tus alumnos y despedirte por favor de nuestros educadores que te escuchan para que también su día siga con mucha energía hoy. Michi, muchas gracias. Tan linda, Olga. Pues no, para mí lo más importante de despedirme es agradecerles a ustedes, maestros. Les voy a decir lo mismo que les dije a los profesores de mi hijo. Tengo un hijo de 12 años y lo que le dije a los profesores de mi hijo el día que hicimos el informe final del año era en verdad con lágrimas en los ojos, un profundo sentimiento de agradecimiento porque mantuvimos y seguimos manteniendo la educación viva porque nos preocupan nuestros estudiantes, también obviamente nos preocupa nuestra salud mental, pero ante todo le hemos dicho al mundo, al país, a los padres de familia, a los estudiantes, aquí estamos, aquí seguimos, bajo las condiciones que sean, a veces más difíciles, a veces menos difíciles, pero estamos y tenemos la educación viva, estamos pensándonos fuertemente lo que es verdaderamente esencial para nuestros estudiantes, la hemos luchado con toda, hemos permitido que el mundo entero se meta en nuestras casas, en nuestras vidas, hemos lidiado con almuerzos, hijos, mascotas, dificultades, internet que no funciona, etcétera, pero a pesar de eso, aquí tenemos la educación viva y entonces lo que me queda en verdad es un profundo sentimiento de agradecimiento con ustedes, maestros, que han permitido que esto siga adelante, que nuestros niños sigan conectados, que aprendan lo mejor que pueden aprender en esta coyuntura y que con seguridad vamos a salir adelante de esto. Así que en verdad, muchas gracias. Les deseo en verdad un maravilloso semestre, un maravilloso fin de año. Y estoy segura que a la vuelta de unos 6 meses, un año, vamos a reconocer, digamos, aprendizajes gigantes y cosas difíciles, pero maravillosas también que nos dejó esta coyuntura. Entonces, muchas gracias a ustedes y mucha energía para que sigan adelante con lo que nos queda este año.